Buenos días, Catrín, hombre, qué gusto tenerte por aquí, Zavala. Bésame también aquí como el Catrín. Oye, me pregunta Gisela ayer, oye, jefa, ¿y qué hacemos con Gil? Le digo, ¿qué Gil? Y me dice, Gil, de mañana. Le digo, ¿qué hacemos de qué? Y me dice, sí, lo traemos. Y le dije, me dice, es que como ya Zavala y tú dijeron que ya no iba a venir. Le dije, pues el que nos dio de baja fue. Sí. Ay, ¿No te cuando parece tú quieras. que he estado lo suficientemente vituperado para que lo No, reciba? sí has estado vituperado. Por eso, Justo ven a defenderte aquí. Que al único lugar donde no se te vitupera. Exacto, no O vienes. sea, donde hay confianza. No das, pues. vienes. Al de confianza le toca la taza rota. Exactamente. Pero ¿qué tal con Ciro? Ahí sí no falla. Hasta por telegrama. Sí, saludos, pero... Se regresa de viaje. si El está otro día se para puso allá. esta barba a ver si lo confundían con Epigmenio para entrar al nuevo foro. Y ahí te vituperió Sí te también vituperió, Epigmenio. yo lo oí. ¿Por Ese qué? también ¿Por me qué te tocó. vituperó? Por el fraude de 2006. Vituperio. Vituperó. Vituperó, exacto, Sí. vituperó. ¿Por qué te vituperó? Ya sabes, ave de tempestades. Vituperio. Fue un Es que vituperio. fue el fraude de 2006. ¿Sabes de No me lo 2006? perdona. Pues si los tiene ahí el peje. Pues tenía a Germán y a Manuel Espino. Claro. Uno era presidente del PAN y el otro era representante ante el IFE. Claro. ¿Qué tiene que ver aquí, señor? Creo que tenía pero- 12 años en el 2006. Pero el otro Estaba en prepa. Estaba en la prepa, sí. Pero uno... Soy uno revisa rebelde. Es generación RBD. El otro día, lo estaba yo escuchando a Epigmenio dando la explicación Qué de lo que pasó en desesperación. Juárez. Le quitas Juárez Ayer. por Ayotzinapa y es exactamente la misma historia. Es la misma historia. Los infiltrados, la derecha, las autoridades coludidas, el ejército y tal, nada más que ahora en otro lugar, Sí. en otras circunstancias. Y ellos- ¿Cómo la propaganda? O sea, ¿cómo hacen propaganda? Y ellos salieron luego a decir, fue el Estado. Fue ¿no? Bueno, y mira, aquí hay o sea, con varias los 43. confusiones, ¿no? De esa gente. El Estado, pues el Estado es algo más que el gobierno, ¿no? El Estado, pues ahora sí que se podría decir que conjunto de somos autoridades, todos, ¿no? Es todo lo que hay alrededor. Y creo que ahí, pues ellos en esa concepción tan extravagante de la política que tienen, que es la simple propaganda, ha mostrado muchas cosas, ¿no? Una, que muy poquita gente ha estado a la altura De las de las circunstancias. circunstancias. Es muy complicado, es muy complejo. Cada gobierno tiene tragedias que no son causadas por ellos. Es más, que si tú le dijeras que quisieras borrarían tragedias, no malos Claro. episodios o madrizas que les dieron o que les cacharon No, al las fulano. tragedias, Las tragedias son lo que claro. quisiera quitar cualquier gobernante. Y no es fácil, no las y no, provocan ellos porque aparte necesariamente. ahí se pero quedan y el te van a nivel de estar- reacción, de te van a estar rondando. respuesta. Pero creo que el presidente en ese sentido fue muy, pues para mí muy penoso, por un lado, y triste, en el sentido de que crees que él va a tener una suerte de Empatía. yendo a sus discursos, ¿no? De solidaridad Humanismo, cristiana, ¿no? de caridad, No, hombre, ¿cómo vas a de hacer? un gesto humano, hacer a un lado cualquier cosa. O sea, se supone que el humanismo, el mexicano, el alemán, el que tú quieras, bueno, no lo definen, pues pone al ser humano por encima de todo, ¿no? Entonces, pues piensas que este señor lo va a poner por encima de absolutamente todo, Todo, claro. la pérdida de las vidas en una oficina del Estado, de una política pública, ahí sí, diseñada por este gobierno. No. 2 minutos y luego las carcajadas, que francamente resultaron siniestras, ¿no? Sí, Porque Muy macabra. cualquier... Sí son siniestras, bueno, pero sí, en ese momento... y son una forma de escape verdaderamente absurda, y creo que eso dio muchísimo de qué hablar del presidente. Luego entonces, ¿por qué no Adán Augusto va a decir, pues es culpa de Ebrard? No sé. Claro. luego ¿Y la saben raza, qué? sí. Y quiero ser presidente. Sí. Oye, ¿qué? ¿Tú no sabes lo que está pasando en el país
y al día siguiente se va de gira a Veracruz a inaugurar una planta de los de Odebrecht. Sí. ¿No? Exacto, Aparte, ¿no? exacto. O sea, el tan perseguido. Ese tipo de cosas, pues realmente, mira, esto es como el dinero, ¿no? Pues el dinero, pues muchas veces, pues muestra lo que es la gente, ¿no? Pero también de lo que carecían. Exacto. Entonces, aquí yo creo que lo que estamos viendo en las tragedias ves que hay gente que no tiene capacidad de reacción, sensibilidad, deja tú la política, sensibilidad humana, y tampoco tienen una idea de respuesta de oficio político, de que asumir una culpa ante la pérdida de vidas no es malo, no te envilece, no te hace un mal presidente, Al no contrario, al contrario, al ¿no? contrario. Y bueno, y esta es la crónica de un horror. Pero mira, en esta siempre ciudad. yo lo he dicho, hay una indolencia No, bueno, en este Palacio gobierno es Nacional. particularmente O sea, especializado. indolente. Son propagandistas de la tragedia. Pasta de conchos. Hicieron campaña con pasta de conchos. Ofrecieron rescatar los cuerpos de los mineros. ¿Dónde está el rescate de los cuerpos de los mineros? ¿Cuánto ha pasado de pasta de conchos a la fecha? ABC. Hicieron propaganda de la tragedia, culpando al gobierno, y le quitaron, lo primero que hicieron fue quitarle los apoyos a la familia del ABC. Ayotzinapa. Hicieron propaganda de la tragedia y no han podido, salvo a Murillo Karam, no hay un solo responsable de esa tragedia sentenciado. Hicieron propaganda de la tragedia. Ciudad Juárez. Les toca a ellos la gestión de una tragedia Sí, y la propaganda. administración, ¿no? Otra vez, la respuesta es propaganda. Fueron ellos los que la derecha que se metió a Juárez, fue la gobernadora, fue Calderón. Oigan, es un centro de detención federal. Sí, claro. No es para cómo había venezolano. No, sujetos bajo una autoridad. Que el custodio, vean el video, que el custodio haya tomado la decisión de cerrarle es porque ponderó dos reacciones. Por supuesto que los internos o los que estaban ahí detenidos iniciaron el incendio porque se querían escapar. Claro. Y la decisión que toma esa autoridad es: los encierro a que se mueran porque prefiero que se me fuguen, se me escapen. Claro. Eso sí es una negligencia criminal. Es de protocolos básicos. ¿Qué pasa en un centro de detención cuando hay un incendio? ¿Le cierras? ¿Qué pasa? O sea, ¿cuál es? Lo extingues. Tienes que abrir, tienes que Evacúas a la permitir. Claro, gente. llamas a la autoridad. Desalojas a Es la preferible gente. que se te vayan personas, por cierto, no son sentenciados. O sea, no son no son criminales. criminales. Le abres a la puerta por razón simplemente de protección civil. Ya deja tus razones humanitarias. Le cierras porque no quieres que se te vayan como si fueran criminales. Son personas que están tratando de encontrar una mejor condición de vida. Que, por cierto, están migrando o migraron de sus países porque hay una expulsión de sus países por pobreza, por violencia, pero también porque el presidente López Obrador, el presidente electo, dijo que iba a cambiar la política migratoria. No, dijo que abría las puertas, que donde comían dos, comían ¿Dónde está el tres, y padre más Solalinde, agua, que era el propagandista de la migración? Bueno, Alentando las caravanas. Luego se enojaron los americanos y le dijeron: oye, no, ya no inventes. Nos pusieron un muro humano, la Guardia Nacional y el entonces nos Ejército. agarraron a patadas en cuanto entraban. Sí, entonces, a pero ahora patadas. tienes Y era la personas, Guardia Nacional. familias, nada más porque hay cierto sentido del decoro. Pero esos centros de detención de migrantes no son cárceles o no deberían ser cárceles. ser cárceles. Esas personas no están pagando una culpa, no son delincuentes, son familias. Probablemente que se quieren encontrar con una familia que hace mucho tiempo migró, pero los trataron ya no como delincuentes. Ojalá los hubieran tratado como animales. Vean el video otra vez. Cómo la reacción del custodio es: se está incendiando,
En lugar de decir, oigan, vamos, ¿cuál es el protocolo hay que de incendio en un centro de detención? desalojar. Oye, ¿dónde están Abres. los extintores? ¿Dónde Sí. están? Nada, ¿eh? Les cierras. cierras. Les cierras para que se mueran. Porque es preferible que se mueran calcinados a que se vayan y le toquen la puerta a los americanos. De eso sí son responsables, ¿eh? Los Bueno, es propagandistas. una responsabilidad que no Vean se eso, van por a favor. quitar, ¿no? Vean eso, por Porque- favor. Claro Sí, que lo no, están no, no. incendiando desde dentro Pues porque sí, se quieren claro. salir. Para ver si así Ese les señor abren. ese es un funcionario ¿Ese de la señor está Secretaría de detenido? Gobernación. El de la ¿Y el chamarra otro? café. Sí, Del sí. Instituto Nacional de Migración. Vean la indolencia. Se está quemando eso y se van. Eso es de responsabilidad. Eso es de responsabilidad. Pero digamos, ahí Tan fácil digamos, como no, bueno, abrir pero una ya están puerta tomando y órdenes de desalojar. aprehensión contra ellos. Contra el que provocó el incendio. Pero ojo. Sí, exacto. No, hay que van a decir que contra el guardia y sí. ¿Y por qué existen esos albergues así? ¿Y por qué fueron detenidos así? Fíjate la desgracia. La migración es un problema terrible en todo el mundo, ¿no? O sea, porque vemos condición estas humana. escenas y hace poquitos años podíamos ver caravanas, las ¿no? lanchas, tú has hecho reportajes de eso, hace sí, poco sí. hiciste uno en España, creo, con lo de África, Y en Estados etcétera. Y Unidos. siempre sucede eso, ¿no? Son hijos de nadie, ¿no? Nadie los quiere. Tú ves que aquí mucha gente, porque la migración te genera tus Racismo, peores cosas, tu sí, racismo, tu xenofobia. Aquí hay mucha gente que le dice que consigan trabajo, que se vayan a su Sí. país. Pero este país vive de lo que millones de mexicanos fueron a hacer Claro. en En otro Estados lado Unidos. y que sufrieron todo ese tipo de cosas que ahora se les hacen pues no, pues ya a Estamos los haciendo nosotros, compatriotas de los muertos, claro. que estamos haciendo Lo que nosotros. Hoy te Dijo presumen Claudia 60 Ruiz mil Massieu, millones de remesas, idéntico. como si fuera algo. Sí, como si fuera un exitazo, ¿no? De política pública nacional. De lo que sí es Pero- culpable este gobierno es de no tener una política migratoria humana. Y ya deja, bueno, vamos a suponer que la hubiesen hecho, la tragedia se pudo haber dado también de cualquier forma. Yo creo, insisto, en que la respuesta que puedan hacer, la respuesta que da una persona a ese tipo de cosas, dice muchísimo de ellos, más que como presidente, que como presidente debería decirlo para liderar todas estas cosas, Claro. ¿no? Como decir, para nosotros esta tragedia pues no es ajena, la han vivido compatriotas, por eso nos duelen, ¿no? Por eso las sabemos cercanas, por eso, pues porque son de nuestros Porque países conocemos vecinos. las condiciones por las que pasan los nuestros. Entonces también. es verdaderamente una tragedia ser migrante en México, un país expulsor, ¿sí? Porque que esté pasando en España, que pasa en Italia y Turquía, que en Alemania, que es cosas que pasan en Turquía, ¿no? Cosas que pues dices, bueno, pero son países pues que están en sí mismos, no tienen este fenómeno. Europa lo tuvo con la guerra. O sea, también son sensibles a eso. Tú ves que hay países que los recibían con los brazos abiertos. Canadá es un país que ni siquiera les dice indocumentados, ilegales. Nosotros, los mexicanos, en los medios, en lo que dice el presidente de la República, el secretario de Gobernación, la Fiscalía, hablas de indocumentados, de ilegales. Ilegales, como si fueran criminales. ¿Por qué no, si por años, decenios, nuestros paisanos fueron tratados así, por qué no le cambias las palabras? En Canadá les dicen recién llegados, etc. O sea, sí es importante ¿Cómo? lo que dice ahí. Creo que este gobierno, este presidente en particular, ha mostrado su lejanía en las tragedias, porque lo mismo pasó en el metro, ¿eh? Lo mismo, y era a la derecha y todos dicen, bueno, pues cómo es, más allá de la popularidad, yo no sé si le baje, si sigue. Esto se le va a quedar de por vida a él y toda la indolencia de alrededor. En el Es metro lo que dijeron te que digo. fue una conspiración, un sabotaje. Sí. Entonces, bueno, pues puede decir, Ahora, y aquí esto- que... Pero no ¿no? lo comprueban. No. Esto No fue- lo este fue un caso comprueban. de un centro de detención, pero nada más basta con darle una vuelta a Reynosa, a Laredo, a Ciudad Juárez. Hay miles de personas que están esperando que le resuelvan su situación migratoria en Estados Unidos. A eso nos comprometimos como país para mantenerlos aquí. En lugar de darle condiciones de vida digna, de albergarlos, de darles seguridad, salud, darles una oportunidad de empleo mientras están aquí. Abrimos las puertas, nos comprometimos a cuidarlos y los tratamos literalmente como animales. Ahí están, vean al lado del puente de Hidalgo en Reynosa,
hay un parque que está lleno de carpas. Sí. Hacen Bueno, aquí cerca de la Bueno, Comar. viaducto. Aquí está Viaducto. gente de Entonces, Haití. ¿por qué ¿Tú sabes dar- qué tiene que ser un haitiano para llegar Sí, a la Ciudad de aquí México? Sí. Pasar por todo. Es Viaducto está es lleno. toda una tragedia. Que es increíble que el gobierno no haya sido. El De veras, primer- aquí sí se merece toda la crítica, ¿eh? Es una situación humana, no es de partidizar, sí es de politizar, porque es lo que tiene que ver con la polis, con la ciudadanía. Y de veras, qué insensibilidad. No lo merecen ni los migrantes, ni los familiares, ni No, el no, país, no, y el ni este país. país donde sucedió. ¿eh? Ni el principal país fue de que- donde vienen, ni el país. Y en ya el que las ocurrió. exacto, y las implicaciones que pueda tener, sí, gravísimas, ¿eh? Porque hasta el Papa estaba rezando Sí, sí, fue- ayer por los sí, familiares, fue- etcétera. fue- Entonces, fue bueno, pues ya nota sabemos internacional. que va a decir el presidente, porque ha dicho, se ha quejado, ¿te acuerdas en el Está del Papa. 2006 que se estaba filtrando de Juan Pablo II? Que sí duró un buen ratito. Ah, sí, Como 15 sí. años. Así, lo duró un buen. Sí, duró un buen sí. que se fue. Estaba enojadísimo porque los medios estaban cubriendo la muerte del Papa, Papa en lugar y no de- su Y no su campaña. campaña. Y decías, bueno, pero para que digan, para que los que crean que es nuevo esto, ¿no? No, no, esto. La principal no, fuente pues de esto- ingresos viejo. del crimen organizado es la trata de personas, hoy en día. El flujo migratorio se está haciendo, es un negocio de Y organizaciones. multimillonario. Hay gente que vende su casa, vende de $10,000 por persona Para que los los pasen. pases por México. Tú imagínate Y- la tragedia, te Y agarran no a los patadas pasan, en los Chiapas. violan, los secuestran, Los los dejan en roban, los los lugares agarran a patadas en poblados. Y a los que sí imagínate. logran cruzar les siguen Y cobrando. todavía, imagínate lo que tuvo que pagar, exacto, el que llegó a Juárez. Claro. Porque a los que estaban detenidos los agarraron para estar limpiando vidrios, Sí, por estar. Porque pidiendo la gente empieza a decir, oye, ¿qué hace este limosna? tipo en la calle? Sí. Los denunciamos los mexicanos, somos muy poco solidarios. O pasa Somos el papá como el y se queda el presidente, pues, hijo. en eso, muy poco solidarios. Sí. No, porque decir, bueno, este cuate, debería ser haber comunidades que ayuden, siquiera a tener. En Tijuana, con la gente de Haití, acabaron haciendo muy buenas cosas. Sí, sí. Todos los haitianos ya trabajan legalmente, ya son una comunidad. Sí. Medio mundo está feliz con ellos porque aportaron una buena parte a la Claro. comunidad. Y bueno, pero fue una Los parte, involucran fíjate. con la sociedad. Exacto. Esa ciudad, pues bueno, también está formada de pura migración. Entonces es donde es más sencillo. Un poco lo que hacía Angela Merkel, ¿no? También Sí, con todos también. los refugiados, enseñarles el idioma, Pero, meterlos tomó a la una escuela. Tomó una decisión políticamente compleja que es abrir la puerta a los hospitalario. Fíjate, O tiene sea, las dos, es parte de nuestra hospitalario, historia. hospitalario y expulsor, Y expulsor. al mismo tiempo, ¿no? Porque hay De pueblos tránsito, ¿no? enteros de este país que son viven allá. fantasma, ¿eh? Sí, Que no sí, hay sí. nadie en estos Así es. pueblos porque todos emigraron. ¿Por qué? Entonces, sí. Por violencia, por inseguridad, Por hambre. Ahora, la tragedia, porque es una tragedia, también reveló una cosa, política, el pleito interno. Sí, En qué Morena. Pero onda. pero no, eso, perdón Roberto, el pleito interno es un reflejo de la mezquindad Sí, sí, de sí, por este eso. gobierno. Pero que Es un reflejo, no lo revela, refleja en lo que están todo el tiempo. Por eso, Se mueren es el pleito. 38 personas calcinadas. ¿Y qué es lo que les preocupa? ¿Y qué les preocupa? La corcholatiza. La aspiración. Que si si fue culpa del otro, si fue. Salió es de una luego Adán Augusto mezquindad a aventar la pelotita. brutal, ¿no? Sí. Lo de Adán Augusto es. Pues sí, es el problema de dedicarse a ser simpático de tiempo completo, a contar chistines y jajaja y jojojo, pues que hay cree que que lo puede hacer chambear, a la hora de la hombre. tragedia, ¿no? Pero te ¿Quién dicen, fue para allá? en esa Nadie. corcholatiza, Nadie O sea, ¿quién fue. está ahí? ¿Los Nadie Aicela? fue. en esa corcholatiza lo que te dicen es que nadie tiene responsabilidad. Es que uno dice que es gobernación, el otro dice que se creó un comité o un acuerdo. A nadie un es sorpresa que es un convenio. desmadre todo, Oiga, sí. pero, Sí. o sea, estamos en manos de improvisados. La ley dice Y la de responsabilidad incompetentes. es A y resulta que hay unos acuerdijos que nadie sabe y la responsabilidad es de B. Y entonces cuando pasa una tragedia nos enteramos que la responsabilidad legal de A fue transferida a A B. B. Y nos enteramos porque A y B ¿Por qué pasó están eso? peleando por la Pelearon. candidatura presidencial. Si no estuvieran en esa condición, no sabríamos absolutamente Claro, nada. Nada. Y tocados por la tragedia todos, ¿eh? Porque Claudia tiene el metro, ¿eh? Sí, sí. Entonces, bueno, pues sí, aquí ven los candidatos de la tragedia, ¿no? Ese es terrible, pero, Pero bueno, si quieres... a tocamos los otros temas. muertos
de la violencia, hay que sumarle los muertos del COVID, la peor gestión de política pública sanitaria, del mundo, terrible. y hay que sumarle los muertos de la negligencia. ¿Cuántos mexicanos van a morir de aquí a que se acabe este sexenio por violencia, por enfermedad y ahora por negligencia? ¿Cuántos van a faltar? ¿No? Si le sumamos los 700,000 muertos, más los 130,000 muertos de la violencia, más los de la negligencia, este sexenio va a acabar bañado de sangre. Es una cosa terrible. Por una razón, porque no les interesa incompetencia, cuidar a por las personas. No les interesa cuidar. No están haciendo nada por importa la cuidarlos. grilla. 11 mujeres mueren todos los días. Sí. Y la ¿Y el incompetencia presidente? es criminal. No, ¿y qué hace el presidente? O sea, la incompetencia de un funcionario es criminal. Esa es la verdad de las cosas. Pues hay áreas en las que sí. Esa no es corrupción, Sí. os digo. Es una corrupción. Claro Es que es una forma de- corrupción. Es una forma modalidad de corrupción, sin La duda. corrupción es el desvío del poder. Sí, claro. Por dinero o por negligencia, Sin por duda, incompetencia. por incompetencia, claro que es corrupción. No, es terrible. Y la respuesta Te digo, a mí eso es es como brutal. alarmante, O sea, ¿no? el que ¿Entiendes? ocurriera la tragedia, mira, es negligente, es corrupción, es todo. Pero la Y fíjate respuesta, la no respuesta a la y esta tragedia. idea de que, fíjate, que el secretario de Gobernación sabía desde la noche anterior todo lo que pasó, no dijeron, no emitieron comunicados. O sea, piensan que le pueden esconder las cosas a la gente. Eso es muy lamentable en un gobierno. Es la hora que nadie se ha estas parado en Juárez, alturas, ¿no? Es lo que digo, ¿quién, Es la hora que nadie se ¿quién ha ha parado en Juárez. ido? No hay nadie. Es lo nadie, que decía, nada. ¿quién ha ido? ¿Quién ha ido a ver qué? ¿Y cuántos centros de detención están Ya igual? desde el nombre, ¿no? Centro de detención. ¿Qué es eso? O sea, ¿Y administrados por quién? Porque aquí entonces ya salió que era una empresa privada. Una empresa privada que le presta los servicios tiene de que cuidar estar a personas haciendo que una no cosa son privada delincuentes, ahí. que están bajo un régimen administrativo de tránsito. retención. Y luego decía que de privatizaban algo. las cárceles. Exacto, Aquí hasta ¿qué los es esto? centros de migrantes, Sí. mano. Y para colmo. Y, Sí. y es cierto lo de Nicaragua, ¿no? Lo del consulado de Nicaragua. O sea, son 3,000 millones de pesos que se le han pagado a una empresa nicaragüense para terminar en esto. Sí. ¿No? Digo, porque el problema de las tragedias, ¿sabes? Es que tienes que revisar todo hacia atrás. Y ahí va a salir todo, absolutamente todo. La Y ya se salió, lo da y ni sale. siquiera el presidente puede. Porque, ojo, aquí medio mundo, efectivamente, que si ya vimos que el presidente rompió a carcajadas y Híjoles, es que se hizo esas el indolente, risas. y Adán Augusto le echó la bola a Marcelo y se fue de gira de candidato, y para él lo importante fue decir ese mismo día que él quería ser presidente, ¿qué quieres que pase abajo? Si ya empezaron a meter al del centro de detención, al celador, Pues sí. a la cárcel, eso sube. Y entonces es donde está saliendo, pues le dieron a tal empresa. Va a ser esto lo de todo en este gobierno, Se va a revelar el cochinero que tienen ahí. ¿Y qué quieres que pase con estos señores si tienes en migración a un señor que se encargado, ¿sabes de qué? De las cárceles. Ni el más De conspicuo. las cárceles. Sí, O sea, no tienes ahí una... Ese es Oye, ¿y ya fue Juárez la de los derechos humanos? Donde- nadie. oye, ¿Tú crees que va? Desde No hay ni las respuestas pero no ha más. abierto ni siquiera un expediente. No hay las Nada. respuestas más Oye, pero- básicas de un gobierno medianamente responsable. Decente. Ni el más conspicuo neoliberal privatiza la seguridad de las personas, ¿no? O sea, el presidente dice que se queja de las privatizaciones. Le entregan la seguridad de personas A una empresa a una privada. empresa Extranjeros. privada Y de extranjeros. extranjera. Sí. Eso es privatización. Eso es neoliberalismo. Peor, eso es negocio. Sí, eso es negocio. Eso es negocio. Es tercerizar una función del Estado. Hay que preguntar seguridad, cuánto claro. pagan por ese contrato. No, pues está saliendo. Sí, claro. Solamente para cuidar a personas que tienen una aspiración, vivir mejor. Sí, vivir con dignidad, Vivir con dignidad. ya, o sea, sí. Y luego se quejan de que la persona que está a cargo de ese centro de detención no responda De esa con manera, con pues sentido sí. común.
a lo mejor tienen miedo a que le quiten el contrato. Por eso hay protocolos. Sí. Por eso hay protocolos ahí, porque la gente pues, no sabe cómo reaccionar. O no sabes Tiene cómo que vas haber a reaccionar. o los de adentro, y por eso ¿cómo van a exacto, reaccionar? porque si tú Sí. tienes encerrada gente, sucede lo que se conoce como motín de vez en Claro. cuando. ¿No? Se amotinan Claro. por esta, Como por en la las otra razón, como en las cárceles, cárceles, etcétera. claro. O hasta como en las escuelas se te sale Sí, de onda sí, el salón sí, y a sí, sacar sí. a todos afuera y ahora sacar a todos afuera. Pues y al patio, ¿no? O lo que fuese. Y ya. tenían protocolos de tienes que verlo, seguridad. Mira, tienes ya que no tener importa esos quién inició protocolos. el fuego. Claro. Pero pues O sea, ni ¿por eso qué? tienen, ¿no? Pero el sentido común indica que toda persona que está recluida o está privada de su libertad tiene los incentivos para salir. Pues claro. Entonces, en todas las cárceles, centros de detención, el protocolo inicial primero, el primario es ¿qué pueden hacer para provocar sus salidas? Esas señoras, esas personas estaban encerrados. ¿Cómo van a quemar un colchón porque quieren provocar una tensión para salir? Para poder La salir. pregunta es ¿por qué están encerrados? Como presos. ¿Por qué están encerrados? Pero además Es- sin agua y sin comida, porque que nos de acuerdo explique- a testimonios que- de gente No, que ni estaba les- ahí. Que nos ni explique el agua ni presidente comida. por qué un migrante está encerrado. Esos no son Eso centros es de lo que detención, no- deberían ser albergues. Pues es que es Son eso. albergues, es lo que humanitarios. te digo, pues, sí. Un centro de O sea, cuando detención, llegaron todos presos. esos a Turquía, no sé cuánto pagó la Comunidad Europea, porque el presidente de Turquía le dijo, a mí me dan dinero. Y fueron albergues, campamentos para tenerlos medianamente bien y que medianamente comieran y tuvieran agua, etcétera. Y así estuvo organizado eso, y salió bien. Es que Un hay que gobierno Pero hay costó que- dinero, por Pues supuesto, sí, pues y nosotros claro. tenemos más obligación de hacerlo porque tenemos millones en otros países. Pues sí, pero llegan a acuerdos con Estados Unidos, pero ¿dónde está el Pero dinero eso para es competen- hacerlo? Exacto. ¿Dónde está? ¿Dónde está el dinero para hacerlo? Sí. Un gobierno cayó en Italia porque no dejaron desembarcar un barco que venía de migrantes. Acuérdense de esa claro, tragedia. sí, es cierto. Y se estaban muriendo Sí. de sed, de hambre. Un gobierno se define por la manera en la que trata a los que no son suyos. O sea, el Estado mexicano, como decía Juan, expulsor, tránsito, que no sepa reaccionar a la propia condición que lo define. ¿Cómo nos quejamos de que traten al michoacano que está, o al veracruzano, o al el chiapaneco que cruza la frontera? O sea, nos quejamos de cómo los tratan. Y En resulta el que sur, en el nosotros, norte estamos haciendo nosotros lo somos mismo, peores. sí. Nosotros somos peores. Ahora, ¿Vieron las Ahora. narradoras en Netflix? Esto es el Es micrófono. buen momento para verlas. ¿Qué? La historia de Ah, estas qué dos gran, chavas qué sirias gran película. que la vi tratan ayer, de llegar justo a la vi Alemania. ayer, sí. Muy padre. Muy Es que, padre porque película. dicen aquí, ¿dónde tendrían que estar los migrantes? ¿En un spa? No, No, bueno. no, pero sí en un refugio, en donde reciban Pues estoy lo diciendo básico. un albergue donde albergue, puedan comer, un donde puedan albergue. estar, Oye, ¿te acuerdas de donde aquella puedan imagen llegar a del- tener del algún niño? acuerdo Sí. con las autoridades para hacer Los niños legales y enjaulados, trabajar ¿te acuerdas? Se los- algo. ¿Cómo nos indignamos de los Con los niños enjaulados? niños enjaulados. O cómo nos indignamos cuando aquel niño aparece, que es una imagen brutal. Ah, el que en niño la balsa. El que aparece en la playa. En la playa, ¿no? sí, claro. Fue En la crisis de los, En Europa. en Europa. Fue emblemático. Sí, pero esa esta de las imagen, series está sí. padre también. Pero sí. Y bueno, esto va a seguir dando cosas, ¿no? Porque Sí, apenas estamos empezando sí. con esto. Y ayer en el Senado no podían ponerse de acuerdo. Oye, lo de de si llama- Napoleón, o sea, subiendo gente en una sesión trágica, subiendo a sus invitados a tomarse una foto. A Jeremy O Corbyn. sea, son el monumento a la indolencia, de veras. Digamos, yo no veo por qué alguien tenga necesidad de compartir o sea, alguien de Morena, funcionarios, de compartir la indolencia y la baja calidad humana que han mostrado. Sí. Se puede ser Se puede pertenecer solidario con y de ellos pronto y no. mantenerse Sí. ahí y decir, nos ha faltado esto, nos ha faltado el otro, con todo respeto a lo que has visto, sin que sea un cisma o Claro. Una rebelión, traición a su Claro. proyecto, un la llamado de transformación. Pero es No, que eres, no es te traición. conviertes en traidor a la patria. Porque el presidente Porque- así los trata. no vaya a Están No, ser y conmigo, estos están ya contra mí. agacharon el pescuezo de tal manera, ¿no?
que Sí. pues ahí quedó, ¿no? Ya no hay reflejos de decoro, ¿no? Sí, De ¿no? Y decencia. la Sí, sí, risa, sí. o sea, La risa. Eso La es lo risa. que cae peor. Pero corte a esta risa, la zorra, Malévola. ¿no? Prensa amarillista. Prensa amarillista, Y todo ha sido porque nos el ocupamos del sexenio tema. de ¿no? sopilotear, pues ¿qué ha pasado, no? Hay mucho sopilote ahorita, están sopiloteando cada vez que Y pasa. todo le Lo parece del metro, graciosísimo. una masacre. Sí, es terrible, terrible. Terrible. Plan C, Plan C. plan C. Pues ¿no? Se va a ir a insaculación, yo creo. Eso suena ¿Y cómo funciona eso? religioso incluso. Insaculación. Fíjate que la historia de ese mecanismo es, ¿se acuerdan cuando el INE o el entonces IFE se quedó sin consejeros? Y entonces hubo una reforma para resolver qué pasa cuando no tenemos consejeros o cuando no hay acuerdo político y se creó esta doble ronda de sorteo. Es decir, si no llega el